Hola amigos y amigas, muy buenos días, tardes o noches, según el horario en que encuentren esta transmisión. Es un honor recibirlos en una nueva emisión de este diálogo entre Mentes Libres desde Teciutlán, Puebla, México. Su servidor Marcelo Hernández Méndez, me encuentro muy contento de acompañarles y poder presentar una persona más, un tema más, una historia más que nos pueda motivar, que nos pueda ayudar a todos a pues a estar mejor, a vivir mejor y ser más felices, y a final de cuentas es de lo que se trata, pues esta vida, esos chispazos de felicidad que nos permitan cada vez estar mejor. Y en esta ocasión me encuentro muy contento de estar acompañado de una persona que ha estado luchando, una mujer mexicana que ha estado luchando durante mucho tiempo por elementos importantes y que nos va a presentar un proyecto de vida que ha ido desarrollando a lo largo de los últimos años, que realmente es maravilloso, es muy, muy bonito, muy interesante y que vale la pena que todos ustedes conozcan. Me refiero a mi querida amiga Isabel Fernández Vega. Isabel, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal, Marcelo? Buenos días, tardes, noches, dependiendo, como dices, dónde nos estén viendo y escuchando. Muchísimas gracias por la invitación a participar en este programa Diálogo entre Mentes Libres. Estoy honrada, paisano. Y bueno, aquí ya estamos listos para lo que gusten y manden preguntar y conocer y de todo. Gracias, Isabel, muy amable. Sí, es un espacio donde presentamos temas, personas, proyectos interesantes para que toda la gente pues lo pueda ubicar, pueda conocerlo y sepa cómo ha sido tu, perdón, estoy moviendo, pero si no libro las letras. Soy medio torpe yo para esto, pero bueno. Entonces, la idea es que la gente conozca un poquito quién eres, cómo te has formado, por qué surge lo que surge, a qué te dedicas y tus proyectos hacia adelante. Entonces vamos a iniciar, si te parece bien, Isa, pues platicando un poquito quién es Isabel Fernández Vega, tus antecedentes, tu formación, tu experiencia hasta el momento actual. Ok, muy bien. Bueno, pues como ya todos vieron y escucharon, mi nombre es Isabel Fernández Vega. Soy originaria de la Perla de la Sierra, Teciutlán, Puebla, orgullosamente. Y bueno, desde que nací hasta que terminé la preparatoria, pues mi vida transcurrió allá en Teciutlán. Ya después, de formación, soy ingeniero civil. La carrera y ya todo el tiempo que ejercí lo hice en la ciudad de Puebla. Soy egresada de la Universidad Cuauhtémoc y bueno, ya después trabajé en una constructora con uno de mis compañeros de la universidad y bueno, principalmente me dediqué a la obra civil, a la elaboración de planos, supervisión y todo lo que tiene que ver con construcción civil, algunas remodelaciones y eso. Ya después, por aquello de 1996, pues me casé y me fui a vivir a Quecholac, Puebla. Para todos aquellos que no conozcan esos rumbos, bueno, siempre lo he dicho, no es una muy buena referencia, pero es el Triángulo Rojo. Está muy cerca de Acatzingo y está muy cerca de Tecamachalco, Puebla. Entonces, acceder a Quecholac es muy fácil vía la carretera federal Perote-Puebla, igual la autopista Puebla-Orizaba o la federal Tehuacán también, ahí está el entronque hacia Quecholac. Entonces, está en una ubicación estratégica donde, bueno, se puede acceder por distintas vías. Y bueno, ahí ya en algunos recorridos que yo hacía por el cerro, por el campo abierto, porque la caminata es una de mis actividades favoritas, aparte de la lectura y de la investigación, pero bueno, esas ya fueron posteriores. La ingeniería civil me dio las herramientas y las habilidades para, digamos, tener una buena resistencia para caminar, para andar bajo el sol, para todas esas características, ¿no?, que se requieren. Entonces, iba yo a caminar al cerro
de Quecholac. Y bueno, íbamos encontrando en el camino muchas figurillas prehispánicas, caritas, navajillas de obsidiana, pedazos de vasijas, un sinfín de objetos, ¿no? Entonces, yo empecé como a preguntar si sabían a qué cultura pertenecía o si existían algunos basamentos piramidales, alguna zona arqueológica, pero bueno, nadie me sabía decir, lo único que me decían era que pues siempre los habían encontrado, ¿no? Y como la mayoría de gente trabaja el campo, los tractores es muy común que vayan sacando todo ese material. Entonces, una vez me dijo el papá de mis hijos que en la parte de hasta arriba del cerro había como una losa, un piso. Pero pues yo le dije, bueno, ¿cómo alguien va a subir y va a hacer un piso ahí en medio de la nada? Fuimos a verlo, pero en ese entonces obviamente los celulares no tenían cámara, no, pues no vas preparada, ¿no? Te estoy hablando de hace 20, 25 años. Entonces, efectivamente llegamos y sí había un piso como de 6x6. No sé, un poquito congelado, Isabel. A ver si recuperamos la conexión en un momentito. Vamos a esperar un momentito a ver si regresa Isabel. Un momentito nada más. Muy interesante lo que nos está comentando en una zona aquí del estado de Puebla, en México, al irse a vivir allá con su familia en ese momento. Muy bien, aquí estamos de regreso. Una disculpa porque siempre el internet nos hace jugaditas raras. Pero bueno, estábamos en Sí. que encontraron un piso de 6x6, no había Ajá, cámaras, 20, 25 años de sí, distancia, y entonces, sí. Bueno, ya regresamos semanas después, ya lo habían empezado a levantar y efectivamente abrieron como una zanja alrededor y pude ver el talud en los 4 lados digamos, ese piso era la parte superior de un basamento piramidal. Entonces, todo el cuerpo de la pirámide está enterrado. Y bueno, regresamos y todas esas figurillas que íbamos encontrando, inconscientemente las íbamos clasificando. Estas, por ejemplo, las guardamos en una cajita. Esta cajita es de las figurillas que encontramos en el cerro, pero en la parte norte. Otra cajita son las figuritas que encontramos en el mismo cerro, pero en la parte sur. Y en todos los alrededores, en todos los campos de siembra, bueno, siempre encuentras. Entonces ya teníamos ubicado como que todos los lugares donde encontrábamos esas figuras. Pasó el tiempo, no sé, hace aproximadamente 10 años, empezamos a ya clasificarlas y acomodarlas como en una vitrina. La mayoría de gente en Quecholac tiene figuras, muchas están completas. Y bueno, hace 8 años empezamos con una inquietud de traer unos artistas plásticos en julio de hace 8 años para la fiesta patronal. Bueno, buscando apoyo y ya sabes, ¿no? El ayuntamiento en turno pues obviamente no nos dio ningún tipo de apoyo y acudimos a algunos amigos. Entonces uno de esos amigos nos apoyó con la gasolina para que vinieran los artistas plásticos y bueno, de ahí empezó como que una relación muy estrecha. Lo invitamos a la casa, vio las piezas y empezamos a platicar y de ahí surgió la idea de conformar un museo para poner en exhibición todas las piezas y entonces empezamos a buscar como especialistas en el tema, arqueólogos, historiadores, antropólogos que nos pudieran asesorar sobre esas figuras y todas las piezas que teníamos.
Bueno, en el ínter entre que venían arqueólogos, historiadores o estudiantes de arqueología, empezamos a conocer como mucha gente del medio y ellos nos empezaron a asesorar sobre la materia, ¿no? Sobre las piezas que encontrábamos, sobre todo eso que íbamos viendo. Y bueno, empezó también en ese año. Nos volvió a fallar la conexión. Vamos a esperar un momentito. A ver si fui yo o fue ella. Ok. Y bueno, ya que recibimos la visita de todos esos especialistas que al final, bueno, ya se convirtieron en grandes amigos, a la par empezó nuestras actividades ya como grupo. Nos reunimos entonces ya de manera formal y escogimos el nombre, nos conformamos como asociación civil, que ya es Quecholarte y Cultura AC. De ahí empezó ya hacer eventos. Por lo general todos nuestros eventos los hacíamos en la calle, en los atrios de las iglesias, en algún patio de alguna casa que nos prestaran. Y bueno, empezamos con exposición de pinturas, de fotografía antigua del pueblo. Hicimos una convocatoria ahí entre los habitantes. Fue tanta la respuesta de la gente que ya contamos en nuestro acervo fotográfico con alrededor de 600 fotos. Y bueno, de todos los temas, ¿no? Y pues prácticamente desde inicios del siglo pasado. Entonces así fue como empezamos. Ya hace como 5 años yo empecé ya con la inquietud de hacer ya una investigación más formal. Y bueno, ya con todos los elementos que teníamos y que había yo encontrado que pertenecía a toda la zona, a la región, a la cultura popoloca, que ya hoy se está reivindicando porque el nombre original es cultura Unguigua. Entonces, Unguigua o popoloca, bueno, es prácticamente lo mismo, pero popoloca es como que un término despectivo, ¿no? Así como decir tonto o tartamudo. Okay. Pero bueno, ya se usa indistintamente y ya así se conoce. Entonces, efectivamente, con todo el apoyo que tuvimos de esos especialistas, bueno, empezamos a investigar, a juntar datos y resulta que Quecholac, para nuestra sorpresa, porque creíamos que era como un pueblo que no tenía una historia muy grande, encontramos que sí, que efectivamente está mencionado en distintos códices, en distintas crónicas, y bueno, a lo largo de todos estos años me he dedicado a la investigación en archivos eclesiásticos, en distintos archivos de distintos municipios. Y bueno, ya he encontrado también entre todo ese camino que va uno recorriendo, el acceso vía remota, vía internet, a otros archivos como el Archivo General de Indias, a distintas hemerotecas, a distintas bibliotecas de distintas instituciones en el mundo, donde hay datos y documentos que hacen referencia no solamente a Quecholac, sino a la región, ¿no? Y ya dentro de todas estas actividades, bueno, ya ves que te vuelves ahí como todólogo, porque ya organizamos jornadas culturales, ya me invitan a dar conferencias, ya me invitan a hacer alguna investigación histórica sobre algún pueblo. Y bueno, estamos ahí junto con una amiga antropóloga que es con la que también he aprendido mucho. Y bueno, así que ya un amigo me dice, no, tú ya deberías de hacer un doctorado porque ya con todo lo que sabes de historia, de antropología, de todo, ¿no? Pero bueno, fue, digamos, a raíz de una necesidad de conocer la historia del pueblo donde yo llegué a vivir.
Ahora le comento así a algunos conocidos que sé más de Quecholac que de mi pueblo de origen, ¿no? De Teciutlán. Bueno, de Teciutlán sabemos lo básico, lo que quiere decir y algunas cosas ahí de la historia, ¿no? Pero que sepa yo tanto como sé de ahorita de Quecholac, bueno, pues no. Y bueno, ya entre todo ese inter, vamos a cumplir 4 años ahora en julio que ya tenemos las instalaciones para donde establecimos el museo comunitario. Y bueno, es una casona antigua, está dentro de los primeros cuadros del pueblo. Y bueno, ya por las características constructivas y todo eso que ya vamos viendo al momento de la restauración, pues bueno, suponemos que, que es una casa que ha de haber pertenecido a alguien de la nobleza indígena, porque está en realidad muy cerca del centro y está a un costado del ex convento. Quecholac cuenta con un ex convento franciscano del siglo XVI. Es de 3 naves, es parecido al de Zacatlán de las Manzanas y al de Tecali. Esos dos junto con Quecholac, bueno, son los 3 únicos conventos franciscanos que tienen un templo de 3 naves como tipo basílica. Entonces, buscando y jalando el hilito, bueno, es ahí donde te vas dando cuenta de que en realidad tiene mucha historia, que todo el territorio que abarcaba Quecholac, porque era un señorío muy importante, abarcaba hasta el cofre de Perote, hacía frontera con Cantona, del otro lado corría del pico de Orizaba hacia el cofre de Perote en línea recta, del otro lado por las faldas de la Malinche hasta Acatzingo y Tecamachalco, o sea, el territorio que era de Quecholac, bueno, era bastante amplio, todo lo que es el Seco, Ciudad Cerdán, Ochalchicomula, los llanos de Oriental, de Libres, pertenecían en gran extensión a todo lo que era el señorío de Quecholac. Entonces ya ahí todo en ese inter ya nos fuimos dando cuenta como que en verdad es un pueblo importante, pero bueno, tal vez haya algunas circunstancias que lo han como que aislado un poco de la historia, de las vías principales de comunicación, pues de muchas cosas, ¿no? Que tienen que ver ya ahora con la modernidad, pero bueno, lamentablemente tuvo como un boom y un resurgimiento a raíz de lo del Huachicol, porque toda esta región sí se consideraba como el Triángulo Rojo, ¿no? Por toda esta cuestión del robo de combustible. Exactamente, eso es lo que significa el Triángulo Rojo aquí en Puebla, en México, Sí. una de las áreas del país donde más se presentaba el robo del combustible, desafortunadamente. Que todavía se sigue dando, ahora ya lo han virado para otros lados, pero esta zona ha logrado despejarse un poquito, por lo menos un poquito de esta cuestión. No se ha eliminado al 100%, pero bueno, ya se ha Sí, minimizado un poquito, por lo menos. Ya se puede sí, circular, por lo menos. sí, ya, pero fíjate que aunque se presentaban ciertos, no sé, episodios violentos, en sí la comunidad es muy tranquila. Dentro de la comunidad nunca se presentó, no sé, alguna balacera o cosas así, ¿no? Como lo que salía en las noticias, sino que eran puntos específicos donde se presentaba, pero bueno, la mala fama y todo eso, bueno, obviamente hace que se extienda esa mala fama a todos los pueblos, ¿no? Pero bueno, y uno de los objetivos del museo es ese, como empezar a cambiarles el chip principalmente a los niños, de que no nada más dedicarse a esas cosas de dinero fácil es lo que ellos pueden, a lo que ellos pueden acceder o aspirar, ¿no? Sino que hay otras muchas actividades que ellos pueden hacer. Antes de la pandemia,
organizábamos talleres ahí dentro del museo de paleontología, de dibujo, de modelado en plastilina, de muchas actividades de música. Entonces, es como ir poco a poco, ¿no? Con los niños y con la gente en general, pero con los niños principalmente. Y bueno, actividades, abríamos cada 8 días. Ahorita ya vamos a empezar otra vez a retomar las actividades que traíamos ya así bien marcadas antes de la pandemia. Y bueno, recibimos a grupos escolares, damos asesorías, pláticas y es todo un mundo de actividades que realizamos en el museo. Así es muy, muy interesante todo lo que conlleva el hecho de poner al servicio de la gente la historia, que eso es muy importante. Y aquí en esta parte me voy a tener tantito contigo, Isa, para preguntarte cómo le hicieron para que no les quitaran las cosas las autoridades, porque al final de cuentas todo este tipo de cosas se supone que deben de estar bajo resguardo del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México. En cuanto se descubre algún tipo de esas cuestiones de que hay vestigios de cuestiones históricas, antropológicas, inmediatamente llegan, te quitan, te dicen sácate de aquí, no te metas y esto es de la nación y por lo tanto, vámonos. Entonces, ¿cómo ha sido esa posibilidad de que ustedes puedan, pues, luchar por preservar lo que existe en la zona, primero, que les autoricen a abrir un museo comunitario, porque veo que tiene la característica de comunitario, y cómo se sostiene el museo, porque pues la verdad, así que digas que es un concierto, que es una peli de Marvel, eso pues no, entonces, ¿cómo se sostiene? Sí, mira, primero a esta primera parte que mencionas sobre las piezas, bueno, es hasta cierto punto un mito que INA llega y te quita las piezas. INA ya tiene sus bodegas llenas de piezas y lo que se encuentra aquí es mínimo, ellos lo catalogarían como de poca importancia para ellos, ¿no? Porque bueno, se han encontrado en otros lados esculturas y inmensas zonas arqueológicas y cosas así, ¿no? El problema de INA, y espero que nadie me esté escuchando de INA, es el presupuesto. Puede existir mucha buena voluntad por parte de INA para descubrir zonas, no descubrir, sino excavar y hacer estudios en zonas arqueológicas, pero el problema siempre ha sido el presupuesto. Entonces, nosotros lo que hacemos como museo comunitario es las piezas, la mayoría son donaciones. Tenemos que juntar un lote grande de piezas para poder llevarlas a registrar. En el caso de este tipo de museos, parece que INA ya permite hacer el registro por lotes. Podemos juntar 200 piezas, por decir algo, y hacer el registro. Llega más gente que empieza a donar más, se junta otro número de piezas y se registra como otro lote. Entonces así es como se tiene que ir haciendo. El museo comunitario se diferencia de los museos regionales o de los museos de sitio porque no están manejados directamente por una institución de gobierno. En este caso, ayuntamiento o el mismo INA, sino que estos museos comunitarios, ahora sí que como la palabra lo dice, lo maneja la comunidad. Puede ser por medio de una asociación civil como la que nosotros ya tenemos legalmente constituida, o puede ser por medio de un comité ciudadano. Ya nada más que la desventaja es que el comité ciudadano se tiene que cambiar y renovar a los 3 años. Entonces, si un comité venía trabajando bien esos 3 años, cambia el comité y esos otros 3 años no trabajan, ese comité, entonces todo lo que ya se trabajó se pierde.
Sí. Muy cerca de Quecholac está la comunidad de Villanueva, pertenece al municipio y también tienen un museo comunitario, pero ahí ellos manejan ese tipo de administración con un comité del pueblo. Entonces lo van cambiando cada 3 años y no hay una continuidad en los trabajos o en las investigaciones. Está también el Museo de Tenango, que pertenece al municipio de Felipe Ángeles, están muy cerca. Y bueno, ellos han tenido la fortuna de haber encontrado restos fósiles de gliptodonte y tienen ahí también un acervo muy importante de piezas paleontológicas de mamut y de mastodonte. Entonces sí está interesante. Ese museo también está administrado por una asociación civil como la de nosotros. Entonces te vas encontrando gente que tiene las mismas inquietudes, que trabaja igual en ese mismo tema de conformarse como asociaciones civiles, y también tienen la inquietud de la conformación de los museos. Entonces también nos han pedido a nosotros mucha asesoría, muchas pláticas, nos han venido a visitar de otras comunidades y nos han preguntado, oigan, ¿cómo le hicieron? ¿Qué pasos tenemos que seguir? Y entonces es así como que todo un proceso, ¿no? Y bueno, nosotros ya después de estar en todo ese tema de la conformación, bueno, ya viene ahora la respuesta a la otra pregunta que me hiciste, que es cómo nos sostenemos, ¿no? Principalmente es por donaciones voluntarias, no se cobra una entrada al museo, sino que está ahí una alcancía y tu cooperación voluntaria, ¿no? Esa es una. Otra, siempre que trabajamos, hacemos algún evento, una jornada cultural, obviamente todo eso genera gastos. La misma comunidad a veces te apoya, te dice, ¿sabes qué? Yo te coopero con tanto, o yo te patrocino esto, o yo tengo una alquiladora de sillas, mesas y lonas y yo te puedo de mi bolsa ponerte la lona. Así es como hemos venido trabajando. Obviamente hay muchas ocasiones en que nosotros ponemos de nuestra misma bolsa, de nuestro mismo dinero, de nuestro mismo trabajo. Entonces, pero fíjate que es muy satisfactorio cuando haces lo que te gusta, pues dices, no, no importa, yo lo pongo, o vemos cómo le hacemos y sale, ¿no? Así es como hemos venido trabajando todos estos años. Perfecto. Pues a final de cuentas es admirable el hecho de que haya detonado una idea por ahí y que se haya podido concretar el hecho de hacer un colectivo, ¿no? Para cuidar el patrimonio cultural histórico de la zona, que se les haya permitido crear esta asociación civil, por una parte, y por otra parte, pues que exista ya en la actualidad la figura de un museo comunitario administrado por el pueblo, para el pueblo, que permita pues cuidar esos elementos, porque pues es indudable que hay desafortunadamente hay mucho tráfico de piezas de este tipo históricas que son muy bien pagadas por museos, museos y personas que les gusta todo esto y que pagan bien por ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, Sí, es que bueno que se pueda preservar en el pueblo todo este acervo y bueno, pues a final de cuentas, como decías, ojalá y no me diga Lina, ¿no? Que sí que nos oigan más autoridades porque creo que los países desarrollados solamente logran ser desarrollados cuando la cultura y la educación son fomentados y son apoyados. Si la cultura y la educación no se apoya y se destina el dinero para otras cosas que no quiero mencionar porque me da mucho coraje, pero no sí. sirven para nada, eh, por eso no podemos crecer como pueblo, ¿no? Como nación, que eso es muy delicado y bueno, hay personas que nos ven en otros lugares, afortunadamente, fuera de México, y pues yo creo que en toda Latinoamérica pasan cosas parecidas. Europa es un poquito diferente, pero toda Latinoamérica tiene gripas similares a las que nosotros tenemos. Entonces,
todos padecemos el mismo problema. O incluso puede haber personas en otras partes de Latinoamérica que nos estén observando en esta charla que también tal vez tengan acceso a este tipo de patrimonio y que no saben qué hacer. Y a lo mejor aquí en Isabel Fernández, todo el equipo de Quecholarte, ellos les pueden dar una guía, obviamente, que ustedes se puedan apegar a sus leyes locales, puedan revisar, analizar sus leyes locales, incluso ellos les pueden ayudar a revisar las leyes locales para que se pueda ver si hay alguna posibilidad de poder generar museos de este tipo que son muy valiosos, ¿no? A final de cuentas. Y pues sí, la pandemia con 2 años ya y piquito de cierre total y parcial, pues ha pegado grandemente en el sentido de, pues no poder continuar con la posibilidad de la difusión, que es tan importante, la difusión de este tipo de esfuerzos, que se tienen que conocer, que se tienen que ver, que se tienen que saber para que la gente pues vaya y lo vea y lo disfrute y conozca toda la riqueza. ¿Tienen ustedes gente preparada ahí en el museo que sea como que alguna pequeña plática o alguna cosa de lo que hay en el museo, como para que la gente arme su tour? Porque me decías que reciben escuelas y grupos, algo así. Sí, sí. Ahorita con la pandemia recibíamos grupos pequeños por agenda, ¿no? Ya agendados. Se comunicaban con nosotros y decían, pues tenemos ahí la inquietud de conocer el museo. Y no siempre nada más es el museo, sino que organizamos un recorrido pues por todo el pueblo, porque tiene, aparte del convento, tiene muchas iglesias también que son históricas y puede uno hacer recorridos por por los alrededores. Y bueno, se puede armar ahí todo un tour, aparte de las épocas de las tradiciones, ¿no? De Semana Santa, que las iglesias se adornan con fruta todos los viernes de Cuaresma. Entonces son actividades muy bonitas. Y bueno, todo eso lo hacemos por agenda, pero ya estando en actividad permanente, digámoslo así, ya el museo, recibíamos grupos de escuelas o grupos de turistas que venían desde... Perdón, una pequeña interrupción, pero bueno, nos decías que entonces ya en la actividad normal están recibiendo grupos de escuela y nos decías que estabas recibiendo grupos de turistas que venían de dónde, perdón, Isabel. Ok, nos decías entonces que estabas recibiendo turistas de dónde, Isabel. Sí, de distintos estados, no solamente de Puebla. Hemos recibido ya en 2 ocasiones a grupos de turistas que vienen de Jalapa, turistas culturales, ¿no? Que se dedican a todos sus recorridos, a visitar lugares de interés histórico, que les gustan las tradiciones, que se enfocan más en esa parte del turismo, ¿no? No nada más el turismo así como de ir a divertirse. Hemos recibido también a grupos de turistas desde Ciudad de México, de Ciudad de Puebla, pues vaya, ha sido muy amplia la gama de visitas, ¿no? Que hemos tenido. Incluso también hemos recibido a gente del extranjero, alemanes, españoles, bueno, ahí también un sinfín de visitantes de Austria, una querida amiga que siempre cada año nos visita en el museo, y ella, como es documentalista, le gusta mucho, entonces la llevamos a recorridos y cosas así, ¿no? Para que ella suba todo ese contenido a sus canales también de difusión cultural allá en Austria. Ay, qué padre, qué bonito. También sí, colaboramos también con distintos grupos. Igual un gran amigo de nosotros es Eduardo Bonilla, que tiene su canal también de documentales. Su canal se llama Somos Nómadas, y bueno, es ahí como que muy, muy famoso el hombre. Y bueno, hemos también colaborado con distintos
museos de la región, hemos ido a dar conferencias, pláticas, te digo que organizamos los recorridos, se acercan chicos que están estudiando las carreras de arqueología o de antropología y bueno, también los vamos ahí como asesorando. Algunos de ellos hacen sus tesis sobre algunas cosas de interés que son de ahí de la localidad y bueno, pues ahí andamos entre todo. Tanto que hasta un amigo que conocí cuando estaba haciendo su tesis sobre los tianguis, resulta que era su tesis creo que de doctorado y él está dando clases en la UNAM, entonces se dio cuenta también de todo el trabajo que se realiza en el museo y bueno, tiene un año y medio que me invitó a participar en una plática con sus alumnos vía así remota también ahí en la UNAM. Entonces imagínate, todo eso nos motiva porque quiere decir que todo el trabajo que estamos realizando está bien hecho, es de calidad, es un trabajo de investigación sustentado, ¿no? Porque no, en lo personal a mí no me gusta hablar o decir si no tengo yo un documento que avale lo que estoy diciendo, un documento histórico, ¿no? Y bueno, así es como hemos estado hasta ahorita. Y bueno, aparte de todas las jornadas culturales que organizamos, ya sea por el rescate de la lengua, el conocer la cultura originaria de la región, el dar a conocer toda la historia local de Quecholac, es un sinfín de temas que hemos tratado en esas jornadas. Organizamos ahí conferencias, exposiciones, tenemos una sala disponible para los artistas locales que quieran exhibir fotografía, pintura, escultura, todo lo que ellos, todo el material que tengan, bueno, ahí tienen el espacio disponible. Y bueno, aparte de los talleres que ya, como te decía, vamos a empezar a retomar. Perfecto, muy bien, pues una amplia gama de actividades que ha podido realizar este grupo de personas encabezados por Isabel para poder reforzar la cultura tan importante en este país que tan rico es en verdad, en cultura. Yo creo que es de los países más ricos del mundo en cuestión cultural y necesitamos que se le dé a conocer en toda la extensión de la palabra, la cultura mexicana, que es muy importante. Y pregunta, ¿cuál es la lengua originaria de aquella zona, Isabel? La lengua Ngiwa o Ngiva. Ngiva, mira. Ngiva. Sí es, no es una lengua, o la lengua y la cultura se llaman igual, ¿no? La cultura popoloca o la lengua popoloca, pero te digo que ya ahorita se está tratando de que se empiece a utilizar el término Ngiwa o Ngiva. Es una cultura y una lengua muy antigua. Te estoy hablando de hace más de 6,000, 7,000 años. Se dice que la cultura madre o los Olmeca Xicalanga, que fue una cultura ahí muy grande y que se distribuyó por una zona muy amplia, y bueno, es muy antigua. Se dice que son sus raíces de esas culturas, la cultura madre que es la cultura olmeca y los olmeca Xicalanga, se dicen que sus raíces eran popolocas. Y los popolocas, su raíz, su origen, digamos, tiene que ver con el tronco lingüístico otomangue, que es de los más antiguos, me atrevo a decir, de Mesoamérica. Y bueno, de ese tronco lingüístico y cultural surgieron los mazatecos, los izcatecos, los chochos, los popolocas, los zapotecas. Entonces, tiene como que una raíz muy, muy profunda y muy antigua. Y bueno, es una cultura que se está tratando de retomar
porque sí hay comunidades, principalmente en el norte de Oaxaca, que todavía conservan esa esencia. En el centro sur de Puebla son muy pocas las comunidades que todavía lo hablan y tienen manifestaciones culturales originarias, porque ya la mayoría ya tiene influencia náhuatl. Entonces, pues no, eso tiene poco tiempo de esa influencia. No sé, ¿qué te gusta? 400 años antes de la llegada de los españoles. Y bueno, pero como te digo, los orígenes son mucho más antiguos. Entonces es esa cultura, la originaria de aquí. Y bueno, justamente el museo tiene un nombre en esa lengua que es muy difícil de aprender. Sí. ¿Y cómo se llama el museo? El museo se llama Hindaku Nene Trinji. ¿Qué quiere decir? Agua y pluma preciosa. Agua y pluma preciosa. ¿Qué tal, ¿Qué Sí, tal? ¿Qué les sí. parece? Bonito nombre, ¿no? Sí, porque tomamos elementos que tienen que ver con el glifo que representa a Quecholac. Ese glifo se encuentra en distintos códices y hace alusión al agua y a las plumas preciosas, ¿no? Que no sabemos si son de qué tipo de ave puedan ser. Estamos ahí como que tratando de investigar y llegar al meollo de ese asunto del nombre. Perfecto. Pues vean nada más qué riqueza cultural nos presenta Isabel. En esa oportunidad, un área del estado de Puebla en México, muy interesante, Quecholac y toda la zona donde está conurbando, que permite tener una amplia cultura. Y ya nada más me quedé con la duda, ¿y ese piso que encontraron de 6x6 Ajá. sigue sin escarbarse? Sí, se quedó ahí porque les dijimos a los dueños del terreno donde estaba ese piso que pues ya no lo siguieran destruyendo, porque lo más seguro es que fuera un basamento piramidal muy antiguo. Y efectivamente encontramos por ahí algunos estudios que se hicieron y luego vinieron esos amigos arqueólogos que te digo a hacer un reconocimiento del área. Y bueno, pues estamos casi seguros que es un observatorio astronómico prehispánico. Un observatorio astronómico prehispánico y qué bonito que los dueños del lugar hayan aceptado Sí, mantener el dejarlo lugar, ahí, ya no seguirlo destruyendo. ya no meterle la mano. Sí, Obviamente, pues sacarlo a la superficie es muy delicado, muy sí. complicado, muy difícil. Pero bueno, Sí, ahí sí, aquí también es un mito que llega INA y que te quita el terreno y todo eso, ¿no? Lo que puede hacer INA es, en el caso de las piezas, te entrega si tienes piezas prehispánicas y tú las quieres resguardar, registrar, INA te da esa hoja de registro y tú quedas como custodio de esas piezas. Lo mismo pasa con alguna estructura o algo de suma importancia que puedas encontrar. Lo registras y en todo caso no quedas tú como dueño, sino que quedas como custodio. Tú lo puedes tener, lo puedes heredar, digamos, a tus hijos o lo puedes donar a algún museo, lo que tú quieras, pero esa custodia también se traslada, ¿no? Entonces es ahí importante también que la gente sepa, que no tenga miedo de que va a llegar INA y les va a expropiar sus terrenos y todo exacto, eso. exacto. No, sí, no. Eso nos lo han dicho también personas que están dentro de INA y que también nos han ahí asesorado. Porque ha habido esa cuestión, ¿no? De que la gente tiene ese temor de decir yo encontré esto o en mi terreno hay esto, ¿no? A lo mejor para ellos es más fácil destruirlo y que no quede evidencia, pero pues están acabando con toda la historia. Sí, sí, de hecho, yo creo que en muchas partes del país hay vestigios que la gente ha encontrado en sus terrenos y que de plano mejor ni le mueve, ¿no? Sí, yo Para creo que que, no se les... imagínate, INA yo creo que quisiera tener todo el presupuesto del mundo para descubrir y estudiar todas las zonas arqueológicas. Y nada más en Quecholac
en los alrededores. Y no te estoy hablando de kilómetros, ¿no? Sino de cientos de metros. Yo he localizado alrededor de 8 asentamientos prehispánicos en los alrededores. Entonces, imagínate eso en una zona pequeña como es Quecholac. Imagínate el municipio, luego imagínate el distrito, luego imagínate el estado. O sea, quisieras vida para conocer por lo menos todo el estado de Puebla en relación a sitios arqueológicos. Sí, exactamente. Es muy impresionante todo lo que podemos encontrar si ponemos atención. Aquí Sí. no, el chiste es poner atención porque muchas veces pasamos nada más por pasar. Y ese es un gran problema que tenemos todos en la vida, ¿no? Sí, y aparte del tema prehispánico, tenemos una sala también paleontológica, donde también hemos encontrado fósiles de mamut, de caballo, de gliptodonte no hemos tenido la fortuna de encontrar como nuestros compañeros de Tenango, pero sí tenemos en el cerro hay una zona de playa fosilizada. Entonces, también hay extensiones enormes de fósiles que son del Cretácico, o sea, estoy hablando de hace 70, 80 millones de años. Entonces tiene ahí como que mucha historia, ¿no? Que la gente no sabe. Tú llegas a Quecholac y el clima es seco, no encuentras bosques o así como está uno acostumbrado a ver en Teciutlán, ¿no? Sino que es todo seco, hay magueyes, hay la vegetación propia, ¿no? De este clima. Y nunca te imaginas que toda esta parte hace 80 millones de años estaba bajo el mar. Entonces, sí, entonces en todos esos recorridos y exploraciones que hacemos es como hemos ido identificando en todos estos años distintas zonas, distintos lugares que están ahí y que te están contando una historia, ¿no? Pero si no sabes identificarla, si no sabes verla, entonces pues está ahí y ni quien se da cuenta, ¿no? Y hemos llevado a grupos de alumnos a recorridos ahí a los fósiles. Y bueno, cuando les explicas que toda esa zona era mar y todo eso, se ponen a buscar las rocas, ¿no? Pero son extensiones enormes. Y sí, efectivamente, ahí están incrustados caracoles, pequeñas almejas, organismos ahí muy, muy pequeños, ¿no? No vamos a encontrar peces, pero sí encontramos todo ese tipo de organismos como cuando vas al mar y ves que en toda la orilla de la playa hay conchitas y todos esos elementos marinos. Exactamente, pues vean, queridos amigos y amigas, un recorrido breve que Isabel nos ha hecho favor de regalarnos para que nuestra imaginación trabaje y nos den ganas de ir a conocer esta zona de Quecholac, aquí en el estado de Puebla, en México, para que vean toda la cultura amplia en materia antropológica que tiene esta zona. Isabel, ¿cómo pueden contactarte a ti y a tu equipo para poder, pues, decirte, oye, yo por aquí encontré una cosita rara, podrán venir a checar si es algo histórico, antropológico, o que a lo mejor alguna escuela que nos vea, alguna agrupación que nos vea y que quiera pues una plática, una charla para conocer un poquito más acerca de todos estos temas? ¿Cómo te pueden ubicar? ¿Cómo pueden ubicar a la asociación? Bueno, tenemos la página de Facebook que se llama Quecholarte y Cultura AC. Así la van a encontrar. En Twitter también, en Instagram también, así Quecholarte y Cultura. O si no, también en mi perfil de Facebook, ahí también me pueden contactar. Aparezco como Isabel Fernández Vega. Y ahí aparecen dentro de mis datos que soy la fundadora de Quecholarte y Cultura y la fundadora del Museo Comunitario. Entonces, en cualquiera, en la página de Quecholarte o en mi perfil personal. Perfecto, muy bien. Pues ahí tienen ustedes, amigos, la invitación para que podamos conocer un poquito más de la cultura de Hispanoamérica, que es tan bonita, y amigos que nos ven en Europa, algunos de los amigos que nos hacen el favor de vernos en este espacio, pues invitadísimos a que cuando su tiempo se los permita, sus vacaciones las quieran programar,
pues dense una vueltecita para México. Amigos también de Centroamérica, de Sudamérica, dense una vueltecita para acá, para que puedan ver toda la maravilla, toda la magnificencia que tiene, pues esta zona, y podamos estar disfrutando de la cultura y de la antropología que es tan, tan importante. Isabel, pues algún mensaje final que le quieras dar a la gente para que cerremos este diálogo entre mentes libres. Bueno, pues que conozcan su historia local, su historia regional, y que si tienen oportunidad de conocer Quecholac y la región, que la conozcan. Nos pueden contactar ya en las redes sociales que dijimos. Tenemos también contactos con otras comunidades y se puede organizar ahí un tour muy interesante. Y bueno, pues que conserven, que cuiden y que valoren todo el patrimonio que tienen. Ya, bueno, vivan donde vivan. Y porque, bueno, tenemos que conocer dónde vivimos, porque siempre lo he dicho, ¿no? Y creo que lo leí también por ahí. No se ama lo que no se conoce. Entonces, si no conocemos nuestra historia, si no conocemos el valor histórico que tienen nuestros monumentos, todos los objetos que nos rodean y todo nuestro entorno, bueno, pues no lo vamos a poder cuidar. Así es, efectivamente. Y repito lo que dije, un pueblo culto y sabio que respeta sus raíces y sus orígenes es aquel que logra desarrollarse. Entonces, fomentemos el desarrollo sano de las naciones a través del conocimiento de su cultura. Eso es muy importante. Pues Isabel, hasta Quecholac, un agradecimiento por recibirnos, paisana, un agradecimiento por recibirnos, orgullosamente tezuteca, Sí. que está dejando su huella en el mundo a través de este trabajo que pues el destino la colocó ahí, ella no lo buscó, el destino la puso, pero supo entender las señales que le llegaron y afortunadamente pues está apoyando al mundo, que eso es lo principal. Gracias por recibirnos, Isabel. Saludos a tu equipo. Éxito, que siga el Muchas trabajo gracias. fuerte Sí, y gracias. que puedan ya abrir permanentemente. Cuando gustes comunicarnos eventos y cosas que hagas, por favor, comunícanoslo para que lo podamos compartir en redes y todo, para que mucha gente esté sabiendo la potencialidad que puede tener de conocer nuevas cosas. Muchas gracias, Abel. Cuídate mucho. No, muchas gracias, paisano, y bueno, ojalá coincidamos allá en Teciutlán algún día para saludarnos. Claro que sí, así va a ser, vas a ver que sí. O bien que nosotros vayamos para allá, para que claro, también me parece muy bien. Como debe de ser. Pues queridos amigos y amigas, gracias por acompañarnos en este diálogo de Mentes Libres. Como pudieron ver, hoy dimos un giro, nos fuimos a la historia, que es tan importante y tan relevante, tan necesario recordar que somos historia. Lo que acaba de pasar en esta hora ya es historia. Y vienen nuevas cosas que vamos a construir. Y estamos forjando historia, y eso es lo importante que todos tenemos que aportar. ¿Qué le quieres dejar al mundo? Esa sería la reflexión que me gustaría dejarles en esta oportunidad. Buenos días, tardes, noches, madrugadas, a la hora que encuentren y el día que encuentren este diálogo por cualquiera de las redes por las cuales se va a compartir. Gracias por estar con nosotros. Los esperamos en una nueva oportunidad, en un nuevo diálogo entre Mentes Libres. Marcelo Hernández Méndez, desde Teciutlán, Puebla, México. Les agradece el favor de acompañarnos y los espero en una próxima oportunidad. Gracias, cuídense mucho y bendiciones infinitas para todos.